Continuamos con su programa Macorís Despierta, la voluntad de todos. Señores, sin lugar a dudas que tenemos que tratar un tema que ha impactado los tuétanos de los huesos de esta sociedad. La gente se imaginaba, nosotros teníamos una concepción, una percepción del caso, pero no nos imaginábamos que esto era tan grave, lo del SENASA. El Ministerio Público se destapó con que... Bueno, él presentó un expediente de más de 537 páginas en el que detalla paso a paso cómo se habría ejecutado un desfalco multimillonario dentro del Seguro Nacional de Salud entre el 2020 y 2025. De acuerdo con la investigación, la estructura habría sido orquestada por el entonces director ejecutivo Santiago Marcelo Jacín Albaini, junto a un entramado de funcionarios, asesores, empresarias y suplidores vinculados. O sea que hubo todo un ecosistema de trabajo. Esto se ha catalogado como la asimilitud o más grande que el escándalo que tuvo del desfalco que hubo en Baniste. Se cataloga como uno más grande todavía, uno de los casos más grandes de corrupción en la historia de República Dominicana. 3 de los imputados en la investigación por el desfalco admitieron que sí, que ellos le entregaron una suma millonaria a Jacín y que él es la cabecilla de todo el entramado que se ha estado realizando en SENASA. Los imputados fueron Eduardo Reed, Cintia Costa y Heidi Mariela Pineda. Esto dice, la declaración que ofrecieron es que no se le está cargando la medida de coerción, a ellos se le impusieron y por eso ellos decidieron testificar, afirmando que sí, y que ellos sí le entregaron esa cantidad de dinero. Por ejemplo, Eduardo Reed reveló que le entregó más de mil millones de pesos. 1.600 millones de pesos. Ay, mi madre, oye, ay Jesús. Al Ejecutivo en sobornos, y también se ha destapado que hay otra forma de soborno que él aceptaba y eran relojes de lujo valorado hasta en más de 300 millones de pesos. ¿He escuchado lo fuerte? Bueno, de las cosas que uno ha escuchado, que se ha ruborizado, la vamos a citar ahora en esta sección que está en la mira. Análisis, entrevistas, lo que nadie quiere decir, hoy está en la mira. Mira, está este caso SENASA, señores, que nosotros pensábamos que no había otras cosas que nos iban a sorprender, pero ciertamente hasta debo confesarlo, yo como comunicador me he sorprendido de ver tantas cosas, porque no estamos, señores, frente a un caso cualquiera. Estamos frente a un caso, una institución que le devuelve salud a la población. Estamos hablando de un caso que, pues, tiene la mayor cantidad de dominicanos, más de 7 millones de dominicanos asegurados, que se encarga o se encargaba, bueno, todavía está la institución, de brindar seguridad o más bien salud a la población dominicana. Pero entre las cosas que nosotros hemos podido escuchar, señores, de verdad que me han dado vergüenza ajena. El Ministerio Público ha soltado algunas informaciones y pues dicen ellos que a Santiago Jacín, el director de SENASA, el primer soborno que le entregaron fueron
de 100 millones de pesos. Cuando una empresa da 100 millones de pesos, es porque de seguro va a conseguir 10, 20 o 100 veces más. Así es. Que eso era poco, porque mira, esto tiene tanta vertiente. Por ejemplo, hay un movimiento dentro del PRM que se llama OLA, que es Organización Luis Abinader. Y adivina qué, el encargado de esto, que es Manuel Enrique Ovalle, su esposa, que es Heidi Perdomón, es la que sale figurando como la que controla la empresa Flower Head Food Parts, que es parte del movimiento que tenían dentro a la red, por ser la persona que aparece como propietaria, que tú me entiendes, que conformaba toda la red del lavado de dinero que ellos hacían dentro de Senasa. Este órgano sostiene que a través de la empresa de Ovalle Tapia compró un reloj marca Rolex Daytona valorado en $83,000 destinado para el imputado Santiago Jacinto. O sea, le regalaron ese reloj. Sí, por la benevolencia de él con ellos. Sí, ella admitió que la noche del jueves su participación en los hechos que la acusa el Ministerio Público y pasó directamente a colaborar con las autoridades en el caso del Seguro Nacional de Salud. O sea que, ay, mi madre, es que es confirmado ya. O sea, ella está colaborando con parte de la investigación. Ayer vimos las declaraciones que se han dado en los últimos días de 3 imputados que para el Ministerio Público han sido clave. Estamos hablando de el señor Eduardo Reed Estrella, quien es el propietario de la principal empresa sobornadora. Estamos hablando de Heidi Mariela Pineda y de Cintia Acosta Asensio. Solamente el señor Reed Estrella, como Anelisa puntualizó, le entregó más de 1.000 millones a Santiago Jacinto, teniendo una estimación de haberle entregado unos 1.600 millones de manera personal a él. Esta compañía llamada Kersum SRL contrajo contratos con el Estado Dominicano desde agosto del 2020, señores, que eso fue friendo y comiendo. Y hace referencia una comunicadora, Susana Gotró, de que Chago Jacín iba asiduamente a un restaurante y de un momento a otro llegó en otro vehículo. Es decir, que mucho antes de entrar a la posición ya le habían regalado un vehículo para que anduviera en mayores comodidades. Como se filtra aquí esta información, el primer soborno fue de 100 millones de pesos. Este caballero, el señor Reed, pues le entregó una gran cantidad de dinero y es una de las personas que le está acusando directamente a él, señalándole como que le entregó ese dinero y prácticamente hundiendo. Vamos a ver cuáles son las 7 personas que están detenidas junto a Santiago Jacinto. Tenemos por aquí a Gustavo Mesías, gerente financiero de Senasa, que entró en agosto del 2020 y septiembre del 2024. Tras su salida de la nómina estatal, se empleó en una aseguradora privada, a cargo del cual fue desvinculado al inicio de la investigación de la PEPCA. Germán Robles, consultor jurídico de Senasa durante la administración de Santiago Jacinto. Fuentes consultadas por Yulisa Cepeda y Nuria Piera lo señalan como el cabecilla o la cabecilla del entramado de corrupción en la ARS estatal. Tenemos a Ada Ledesma, que es una que salió llorando en unas entrevistas, no recuerdo si ustedes la vieron. Dice, estudiante de medicina, propietaria de Lufarca, empresa suplidora de Senasa. Yulisa Cepeda reveló que Ledesma era socia de Germán Robles en otra compañía llamada Skimen, Esteri Clini, el momento de la adjudicación, cuando Robles aún era consultor jurídico de Senasa. Iván Minaya, gerente de servicio de salud de Senasa del 2020 al 2025. Tenemos también a Eduardo Reed. Bueno, mi madre. Dueño de la empresa Kersum. Ajá.
fue contratado en el 2020 para ofrecer servicios de atención primaria en el régimen subsidiado, recibiendo pagos mensuales fijos per cápita por cada afiliado asignado. Usaran o no los servicios médicos, o sea, sustraían, esto es algo importante. Las personas, uno de los métodos de ellos eran acabar, yo lo mencioné eso aquí, yo lo voy a buscar. Yo dije, cuando nosotros tocamos el tema de SENASA, mira, antes de que se supiera todo esto, que hay un método que yo notaba de la debilidad del seguro. Al ellos no tener, como mencionó Mercedes, una forma de hacer una auditoría de quién sí podía caer en el subsidiado y quién no, ellos entraban, cualquier persona que se salía de un seguro caía en el régimen subsidiado. Sí. ¿Qué pasa? El régimen subsidiado tiene una cobertura anual de 1 millón de pesos. Creo que subió casi a 2 millones de pesos. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, de una persona independiente? Vamos a suponer de un abogado de clase media alta que no está bajo ninguna nómina y no está bajo ningún régimen de ARS, ¿no es cierto? Pero esta persona se enferma una vez al año. Y cuando se enferma va a una clínica privada y paga de su dinero, de su bolsillo. Vamos a suponer que a Ramón, que es un abogado que tiene una entrada mensual de unos 300,000 pesos, no está bajo una nómina, no tiene un seguro privado, pero él le da una gripe y ese día que le da la gripe, él no va al MUS, ¿entendés? Él va a ir a una clínica privada. Pero Ramón, como no tiene seguro, entra en el régimen subsidiado. Para ellos no hace una auditoría y darse cuenta porque ellos entraron eso a lo loco, que era lo que explicaba Mercedes. ¿Entiendes? No todo el que entra al régimen subsidiado necesita ese seguro, pero él tiene el seguro como un derecho de todo el dominicano, según las renovaciones que se hicieron en SENASA, y él cae en el seguro subsidiado. ¿Qué pasa? Él no se atiende con ese seguro. De hecho, Ramón ni sabe que tiene ese seguro SENASA Exacto. subsidiado. Sí, pero no lo han llamado para carnetizarlo. Sí, pero de repente ese recurso de casi 2 millones de pesos al año aparece gastado, aparece como que él lo consumió en el sector público, pero él no consumió esa vaina, porque es que él ni siquiera se atiende ahí, y eso ha pasado muchísimo. ¿Entiendes? Cuando yo trabajaba en un hospital público, pasaba, ya iban gente que por protocolo, por ejemplo, cuando estaba lo de la vacuna, tú sabes que las personas para ponerse la vacuna del COVID era a los hospitales públicos que se iban, no importaba la clase social que pertenecieran. Yo atendí muchas personas que me decían, no, yo no tengo seguro. Yo le decía, vamos a buscarlo. Papá, mire, sí, usted tiene el subsidiado. Y entonces, pero yo no sabía que tengo el subsidiado, como cuando me digan que yo rebuscaba, si hacían uso del servicio subsidiado, claro. Y esa persona decía, pero es que yo ni siquiera me entiendo. Si yo de atenderme, yo estoy viniendo aquí, es porque aquí es que están poniendo la vacuna del COVID, si no, ni viniera. ¿Entiendes? Entonces, todo ese dinero, desde el 2020, ¿a dónde iba? Y así hay muchísima gente. Mira, ellos tenían un entramado de corrupción donde ellos, usted iba, por ejemplo, se dio el caso de una terapia, una madre que dio una terapia a un niño autista, fue a un centro de salud, y cuando fue a otro centro de salud a darle otra terapia, le dijeron, no, ya usted ha agotado las 5 terapias que tenía pautadas durante este año, porque los seguros no es que usted va a usar todo lo que usted quiera, ellos tienen sus límites. Claro. Cuando la señora investiga, oigan bien, para un niño autista, en el primer lugar donde fue, prácticamente le vaciaron todo el consumo, se lo facturaron al seguro SENASA para que le pagara a ese suplidor como que él lo consumió. Ahora, ¿qué pasa? Así hay millones de personas. Millones de gente que le dan y cuando viene a ver ni saben porque qué fue eso lo que le pasó. Exactamente. Y lo mismo pasaba con los medicamentos. El seguro le asigna una cantidad que creo que son 9,000 pesos anuales para subsidio de medicamentos. Le vaciaban esa parte también ahí. Porque, por ejemplo, en mi caso, este año yo no he comprado un centavo. A mí no me da una pirina nunca del seguro. No he comprado nada con el seguro. Y como es anual y quizás tú no haces mucho uso, ellos ven que tú eres sano y cuando viene a ver anual, pero como se renueva anual, tú cuando viene a ver y te diste cuenta que el año pasado Claro, te lo consumieron. Que me lo consumieron y me pueden poner de manera, también ellos le pagaban, oigan bien señores, le pagaban 100,000 pesos a doctores para que ellos
asumieran consultas a muchos pacientes y le indicaran procedimientos innecesarios. Ahí incluso en Senasa se le practicaban quimioterapias a personas que estaban muertas. Oiga bien, ¿para qué era eso? Para sacarle el dinero al seguro del Estado y esas compañías beneficiarse. Pero esto es algo que va más allá de todas estas cosas que nosotros podemos decir. Cuando usted juega con la salud de un pueblo, usted no merece el perdón de Dios. Cuando usted, porque hay cosas que usted podrá decir, bueno, una obra sobrevaluada, es corrupción, pero cuando usted le quita la oportunidad a un paciente que necesita un medicamento en un momento determinado, usted le está quitando la oportunidad de vivir. Y esto es algo grave. Y según dice el Ministerio Público, no lo decimos nosotros, este es el caso de corrupción más alarmante en la historia de la República Dominicana. Un atentado contra la dominicanidad, contra la humanidad. Este país debería de ahora mismo, porque han querido manejar las cosas de una forma, pero este país debería de estar ahora mismo en tirado fuego, la calle, cogiendo fuego por los cuatro costados. No para que nos afecte a nosotros, sino para que se respete la dignidad, porque esto raya la dignidad de nosotros los dominicanos, ya solo la sobrepasó. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, que hace unos 6 meses prácticamente, en julio del año pasado, que estaban cuestionando, que la oposición aquí estaba cuestionando aquí el tema de Senasa. Y diciendo que esos eran ataques políticos. Señor Abinader se destapó diciendo que eso eran ataques políticos, que a los amigos de la oposición, ellos lo que querían era que sacaran esos 1.5 millones de afiliados que ellos acababan de entrar al Senasa y que no le brindaran salud. Cuando se le preguntó al presidente Abinader por esta situación, él lo que dijo, se circunscribió a decir que esos eran ataques políticos, lo minimizó y aparte de eso, dijo que si se conocía el Seguro Nacional de Salud, Senasa, antes del 2020, como que ellos estaban haciendo algo grandioso. Algo nunca, claro que estaban haciendo algo bastante grandioso. Entonces, yo lo que me pregunto es, ¿no sabía el presidente Abinader que estaba pasando esto? Y entonces que es la primera pregunta que me surge. Y no, pero ¿cómo tú justificas que organización Luis Abinader, la que está en la cabecilla de ese movimiento, es la que una de las que está involucrada ahí? Claro, pues se financiaba la campaña con eso mismo y todo eso. Vamos, aquí en la Corrida Despierta se le va a decir a la gente cuál es la razón. Hay muchas ¿Cuál es la cosas. razón de todo este desfalco? Pero yo vuelvo y pregunto. ¿No sabían los organismos de inteligencia de aquí, de este país, que hay 8,000 personas ahí, militares y civiles, apostados y supuestamente haciendo un trabajo en los organismos de inteligencia? Para bochinche, sí. Sí, para bochinche y chisme, ahí sí. Pero no sabían, no tenía el presidente un informe de lo que estaba pasando. Él debe tener que informales. Mira, tú que al descubierto, por ejemplo, Julio Jacín, que pero vamos a analizar eso después de la pausa, Anelisa, para ver cuál es el trasfondo real y para dónde fueron los cuartos de Senasa, que aquí lo vamos a descubrir. Sí. Entonces, yo me pregunto, y les pregunto a ustedes, el presidente, que es la persona mejor informada del país, no sabía lo que estaba pasando. Claro, porque el presidente tiene el organismo de investigación más personalizado que se llama el DNI, y este tiene que rendir el informe diario de cada situación en cada provincia, de qué es lo que está pasando.
Y cuando un funcionario está metiendo la mano, tiene que decirle, mire, te está pasando así, esto le puede hacer daño. Porque ese es el organismo de advertencia, de conocimiento para el presidente tomar decisiones. Pero vamos a suponer que él no sabía que era, vamos a suponer que él sabía, porque hay algo que yo estoy notando, él se está haciendo el loco, él dirá, todos Pero es estos que le funcionarios conviene. No, es que- saben es que que- están es que es muy grande. estos funcionarios tienen que recuperarse de lo que se vivió en campaña, pero lo que yo creo que él no entendía era la magnitud de la tramocha que tenías hacen ahí. Él dirá, él sabía que él estaba robando. Vamos a ayudarlo, Henry. Vamos a decir que él sabía que él estaba jalando, pellizcando. No, pero claro. Pero él no sabía que él estaba pellizcando tan grande. Claro. Yo te lo voy a responder. ¿Entiendes? Te lo voy a responder en el análisis que vamos a hacer ahorita. Aquí nadie es pendejo. Claro, es que mira, el que sabe de política y sabe lo que se mueve detrás, sabe que cuando esa gente llegan al poder, llegan a recuperarse de lo que perdieron en campaña. Entonces es el compromiso que tiene un presidente cada vez que toma la posición, que cuando está abajo todo es muy lindo, No, tiene solución. es Pero cuando que, llegan ahí arriba, señores, tienen que pagar todos los favores que se le hizo cuando estuvo en claro, campaña. es que Chago fue un recaudador de la campaña y por demás era el director del sector eterno. Significa que el presidente y el partido no tenían que ver nada con la gente militante que buscaba a Chago para la política de Luis Abinader. Y luego de ahí adquirió muchos compromisos que tenía que ir resolviendo. Y quizá por eso lo ¿Y soltaron qué tanto. paga el pobre? Lo soltaron. El pobre que se vende por 500 pesos en campaña y al final no son 500 pesos que está vendiendo. Cada pobre que vendió su voto por 500 pesos o por 1,000 pesos, le sale ahora en medio millón de pesos. ¿Quién dijo? Como 5 millones por cabeza. Miren, para concluir con este segmento, Con este bloque. este bloque, es preocupante que se esté jugando con la salud de un pueblo. Y aquí en este país ha quedado demostrado con este escándalo de corrupción que aquí al dominicano no le importa a nadie. Ustedes se pueden morir. Porque estos, y el señor Jacín que se promovía como lo más impoluto, ha demostrado con sus acciones, con todo esto que se ha descubierto, que no le importaba un peo de chivo la salud del pueblo dominicano. Tanto disparate que hablaba cuando estaba en oposición. Yo no sé si es que ellos pensaban como que los medios aguantaban todo, las cámaras aguantaban todo, y que esto nunca se iba a descubrir. Yo no entiendo dónde está la conciencia de estos funcionarios, porque sabemos que de algunos ruidos que se han dado por ahí, pero esto ha sido la desfachatez más grande en la historia de la República Dominicana. Y cuando usted analiza los sobornos que se dieron, este es un tigre que hay que analizarlo psicológicamente, porque lo que le gustaba era que les regalaran relojes caros, Rolex. Ah, no, hay que inflarle su ego a ese mega ministro. Que está salvando la nación. Coño, hablando Coño, bonito nada más. Eso es lo que más te duele, que lo que vale la vida de 100, de 1,000 dominicanos por presumir un reloj de una muñeca. Coño, eso raya lo inhumano. Tú sabes la gente pobre que coge en lucha aquí para que le autoricen un procedimiento. Ahí estaba bailando él aquí en Senasa con la mascota de las estrellas, con ese reloj en la mano ahí. Sí. No, pero no sabemos cuál de ellos, pero no sabemos cuál porque son como 15 relojes. Ese anda el video y sale ahí. Ah, ese Él no. tiene modelo y él bailando palo ahí con el reloj ahí y uno así todo el mundo haciendo el coro ahí como con 1,000 dominicanos ahí en la muñeca. Ese es un engendro del diablo. No se puede decir otra cosa. Claro ¿Sabe lo que que? no. Preferir tener un reloj millonario en su muñeca en detrimento de la salud de los pobres. Porque no te voy a decir de los ricos, porque los ricos aquí tienen su seguro internacional como él lo tiene,
que se van a entenderse para afuera. Se van a atender exactamente. Ya le Ahora la salud de- no, que ya le veo la cabeza. Aquí no, si el pueblo no se desacata, Henry, porque mira lo que pasa. ¿Quiénes son los que tienen que hacer la ley anticorrupción fuerte y dura? Los mismos que cometen la corrupción. Entonces tú vas a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores y sometes un proyecto anticorrupción, no te lo van a aprobar. Porque son ellos mismos y eso les va a afectar a ellos mismos, ¿entiendes? Entonces el político que llega aquí, que sea honesto y quiera hacer un cambio, por ejemplo, en la forma en que se juzga y se lleva a cabo aquí los temas de corrupción, nunca se va a llevar porque ellos ninguno lo van a aprobar. Y el que se atreva a levantar la mano a favor de ese proyecto, lo van a tirar para adelante y le van a decir, pero ven acá, tú tienes cola que te pisen. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Si el pueblo no se empodera, esto nunca va a pasar. Aquí hay cosas que hay que cambiar. Por ejemplo, aquí el ministro de Educación, el Ministerio de Salud, no puede tener a los hijos de él en un colegio privado de buena calidad, que sea un derecho humano. ¿Sabe por qué? Porque si lo tienen Usted no cree lo que usted está usted no cree diciendo. lo que está haciendo, y si lo tienen en una escuela pública se va a preocupar porque la calidad educativa sea buena, como hacen en los continentes asiáticos. Entonces, ¿qué pasa? Si el ministro de Salud, Déjame responderte. Y es fácil. el ministro de Salud, Y es fácil. el hecho, mira, públicamente razonal, que un ministro de Salud, sus atenciones médicas de una enfermedad como esclerosis, ¿cuántos dominicanos no sufren de eso aquí? Y no tienen para coger un vuelo y se da tratamiento a Estados Unidos. ¿Por qué no mejorar? Y tú mismo que recibes ese supuesto tratamiento, decir, hace falta eso en República Dominicana. Déjame coger 3 relojes de eso y coger e invertir para que ese tratamiento que recibo yo aquí en Nueva York se pueda impartir en República Dominicana. Entonces hay algo, mire, este caso a mí me tocó una fibra, porque nosotros vemos todo desde la parte de corrupción, pero no hemos tratado la parte humana. ¿Qué pasa? A veces uno dice, Señor, ¿por qué me pasan cosas? Y después tú entiendes por qué que te pasa, porque el Señor te tiene que poner en posiciones donde tú puedas en un futuro entender para tener empatía. Yo, a un paciente de diálisis, por ejemplo, yo pasé el día de ayer, yo estoy sensible desde ayer llorando entero. ¿Por qué? Mi mamá pasó por un proceso de diálisis y yo no sabía que yo era rica hasta que pasaban por eso. ¿Sabes por qué? Porque yo conocí pacientes que se quedaban, Henry, mira, yo con mi mamá al lado dializándose, yo conocí pacientes que se quedaban en la máquina. ¿Tú sabes por qué? Porque no tenían el pasaje para llegar al área de diálisis, a veces bajando de Miche, y muchos tenían que coger y pedir para llegar a las 4 de la mañana, montarse en una máquina a coger diálisis, y otros llegaban a pie. Yo conocí una señora que vivía, mira, por el complejo deportivo, y ella bajaba a Somará frente al Musa caminando a darse diálisis. Tenía que salir de su casa a las 3 de la mañana caminando para poder llegar a montarse a la máquina a las 5. Pero hay un detrás de eso, porque si una persona, Henry, no tiene para pagar un pasaje o tener un motoconcho de confianza que la lleve a tomar diálisis, ¿va a tener para alimentarse bien? No. Llegaba con hambre a esa máquina y se montaba en esa máquina, no aguantaba la diálisis. Entonces, las personas que toman diálisis, no solamente en la diálisis, tienen que tomar suplementos, tienen que tomar medicamentos. La diálisis le daña el estómago. El paciente de diálisis sufre del estómago y ese vomita y vomita y vomita. Y tienen que comprar medicamentos. Mira, hay una pastilla que no la cubre el seguro, que se llama Renovú, que está entre $1,000 esa pastilla. Oíste. Que 3,000 pesos tú dirás que poco, pero para una gente que son 15 pastillas, son 6,000 pesos mensuales para rellenarle la flora estomacal. Oíste. Entonces tienen que también inyectarse eritropoyetina para ayudarle a regular la producción de la sangre. ¿Cómo diablo tú vas a coger y vas a relajar con la salud de esa gente? Gente que no comen bien. Gente que bajan de Miche para acá y que cuando llegan, que no es todo el mundo que tiene el privilegio de tener un área de diálisis en su pueblo. Y un área de diálisis donde no te cobren la diferencia. Porque es lo mismo que pasa con el tratamiento. La diálisis tienen cobertura de alto costo, pero a un tiempo eso se gasta.
Y eso es carísimo. Entonces, cuando tú bajas y que te digan a ti, ya tú gastaste los límites del seguro, más la diferencia que se cobra. Lo que se dializan aquí, que se dializan, por ejemplo, en el centro médico UCE, se pagan una diferencia por cada diálisis, casi de 3,000 pesos. Oíste, y la mayoría envejeciente, porque muchas de las personas que se someten a diálisis, hay muchos jóvenes, y hay mucha gente que son, otra cosa que se lo ha destacado, pero las personas adultas cuando llegan a cierta edad les fallan los riñones. Claro. ¿No? Y la diabetes es uno de los problemas que más lleva a dializar a la persona. Entonces aquí el dominicano que habla mucho, yo no puedo permitir que del pobre dominicano me lo critiquen mucho, porque si hubiese sido en Estados Unidos, hay un proceso en Estados Unidos de un muchacho que mató a una persona, a uno de los jefes de la aseguradora, que anda famoso. Sí. Nosotros aquí sí tenemos un nivel de salud, porque con todo lo que pasa en este país, es para que el dominicano haga eso y más. Para que lo recojan a todo lo que Analiza tú el nivel de gente que no tienen idea, que al día de hoy no se han puesto a buscar. Si la vez que fueron a pedir ese medicamento que le faltaba a su abuelo que lleva diálisis y no se lo permitieron porque no, mira, ya tu seguro no tiene cobertura. Cuando viene a ver fue eso que le pasó. Elisa, aquí no se ha cuantificado ni se va a cuantificar la cantidad de muertos que tiene Santiago. Cuando ve mucho más que Jet Set, porque es que es contrarreproductivo. Si tú llevas a una gente a diálisis y un día te dicen no, y tú no pudiste conseguir ese medicamento por eso, te hizo una crisis el paciente. Cuando vas a la clínica, mira, hay que son tantas cosas que se pasan que yo lo sé, Henry. Se te pone mal el paciente cuando sale de la diálisis. Saliendo del área de diálisis, buscas una ambulancia, lo llevas a la clínica. Cuando lo llevas a la clínica, porque hay que meterlo en cuidados intensivos ese paciente, y te dicen no, el seguro no tiene cobertura, ahí tienes tú que coger para un hospital público con ese paciente que no lo tratan igual. Pero además, recuerda. No lo tratan igual, y a veces el médico ni siquiera atiende en ese hospital público y tienen que hacerte el favor de irte a ver el paciente allá. Pero oye, recuerda que aquí en los últimos meses las clínicas no estaban aceptando el seguro de Senasa porque no por tenían eso fondo. Mismo, porque nunca tenían fondo y no pagaban. Ahí fue que se comenzó a ver, por eso trajimos Mercedes, por el escándalo que ya se veía visualizado. Esa falta de fondos lo que hizo fue, más bien lo que lo provocó fue este déficit de esta corrupción. Entonces, cuando usted le negaban algo a través del seguro Senasa, y que eso pudiera degenerar en la muerte de su paciente, simple y llanamente había un culpable. Santiago Jacín y su entramado de corrupción, que él prefirió cambiarlo por un reloj que tenía en su Esa está para agarrar a ese hombre. Mira, yo de verdad, la humanidad mía se acaba donde termina la tuya. Si él no tuvo la humanidad de entender que esas personas necesitaban su tratamiento, nosotros no tenemos que entender que él sufre de esclerosis, él se tiene que atender para allá. Él tenía que sus relojes eran más importantes que la salud del pueblo dominicano. Tú tienes que entender esa parte. Yo te digo a ti. Tú tienes que entender esa parte. Aquí hay que hacer un ejemplo en este país. Hay que hacer un ejemplo. Tú tienes que entender esa parte. Sus relojes, sus jipetas, su villa en casa de campo eran más importantes que la salud de los malditos pobres. Vamos a una pausa, señores, y regresamos en breve.